9:21, hay alerta por lo que está ocurriendo con el asunto del manejo logístico del puerto de Buenaventura. Hay alertas que están haciendo los transportadores de carga. Hugo Mario. Ricardo, aseguran los transportadores que hay contenedores represados en el puerto de Buenaventura. Desde hace algunas semanas se presentan dificultades para el cargue y el descargue de mercancías que llegan procedentes del exterior al principal puerto del país. Empresas transportadoras aseguran que no están transportando productos perecederos que se están perdiendo en el principal puerto de Colombia. Por esta razón anuncian una reunión en las próximas horas con el Ministerio de Transporte para buscar soluciones a este problema que se presenta, repito, Ricardo, desde hace varias semanas. El presidente de la Federación de Empresarios de Transporte de Carga es don Arnulfo Cuervo, que está liderando esta queja, el colapso logístico en el puerto de Buenaventura. Están advirtiendo que esto se puede salir de control si no hay una intervención urgente por parte de las entidades del gobierno nacional. Señor Cuervo, buenos días. Ricardo, muy buenos días, ¿cómo se encuentra? ¿Qué es lo que está pasando en Buenaventura? Puntualmente, llegan los vehículos a descargar contenedores vacíos por el tema de las devoluciones para que las navieras se los lleven obviamente nuevamente del país, y no hay posibilidad de descargue en tiempos cortos, se demoran 6, 8 días. Se reportaba incluso por un funcionario del Ministerio de Transporte el viernes pasado que había una cola de 14 kilómetros de vehículos esperando descarga de contenedores vacíos. Y eso tiene que ver con la operación puntualmente de las navieras, porque las navieras no tienen free pool, que es los cupos para detentar la recogida de contenedores vacíos en países, y adicionalmente los patios de contenedores están por encima del 100% de capacidad de almacenaje. Entonces eso lo único que hace es ir en contra de la competitividad del país, daña enormemente la logística colombiana, causa perjuicios económicos muy grandes a los transportadores porque los convierten en bodegas, y no se permite que ese comercio exterior, del cual depende mucho de nuestra economía, pueda funcionar de manera adecuada. Claro. ¿Cuál puede ser la solución, don Arnulfo, a la demora en el proceso que se está adelantando en el puerto de Buenaventura? ¿Y por qué consideran ustedes que es urgente la intervención del gobierno nacional? Pues mire usted que esto es un tema, entre otras cosas, de carácter regulatorio. Para eso en su momento la Superintendencia de Transporte, mediante la resolución 312 del 17 de enero de 2025, estableció incluso la imposibilidad por parte de las navieras para cobrar multas o sanciones por las moras. Pero un momentico. Por las moras en la recepción de los contenedores. Pero las navieras interpusieron contra esa resolución las acciones pertinentes de recursos de reposición y apelación para no aplicación de la misma. Si las navieras estuvieran, entre otras cosas, cumpliendo con la normatividad, pues no les molestaría que se les quitara la posibilidad de cobrar sanciones. Tengan en cuenta ustedes que llegan a cobrar en promedio a las navieras hasta $200 diarios por demoras en la entrega de contenedores. Se convierte en un negocio enorme de facturación, y eso pues de una u otra manera lo único que hace es seguir perjudicando a los transportadores. Si bien es cierto, esa facturación no le llega directamente al transportador, pues le llega a quien tiene que hacer uso de ese contenedor, que es el importador se lo factura a la empresa de transporte que genera el manifiesto, y la empresa de transporte que genera el manifiesto le traslada ese costo al propietario del camión o al conductor. ¿Ya les han respondido de la Supertransporte o del Ministerio, don Arnulfo? Con relación a las quejas propuestas incluso de tiempo atrás, porque esto no es un tema que viene de ahora, esto es un tema que ya lleva mucho más de un año y de pronto más, pero se ha venido agudizando. Por lo menos Fedetrascarga ha hecho 4 intentos de solicitudes mediante los cuales ponemos de presente la problemática que se presenta en el puerto de Buenaventura, en el puerto, por ejemplo, de Tesehuen, en donde incluso se cambió el sistema de enturnamiento que antes de mejorar las condiciones las ha empeorado, pero no se recibe ninguna respuesta por parte de las autoridades. Pues si bien es cierto, se ha facilitado hay un facilitador portuario para este tipo de eventos y hay muchos funcionarios, pues la verdad es que no se está atacando el problema de fondo, y el problema de fondo es exigirle a las navieras que retiren los contenedores vacíos como corresponde. Pero pues en razón de que la carga en el mundo se ha disminuido y que Colombia se ha convertido casi que en un depósito de contenedores de las navieras en el mundo, pues son políticas de ellos llevarnos a este colapso, ¿no? Porque estamos al punto de colapsar.
Doctor Cuervo, si los transportadores están teniendo problemas para dejar guardada la carga o los contenedores desocupados, vacíos, y esto está generando una complicación, un efecto cadena o dominó sobre el resto de la logística para las importaciones, ¿esto va a tener algún impacto sobre el precio final que pagamos los colombianos por las cosas que traemos del exterior? Pues vea usted, en la medida que se ralentice la posibilidad del comercio exterior cuando hablamos de las importaciones y exportaciones, indiscutiblemente esos costos tendrá que asumirlo finalmente el consumidor final tiene que asumir esos costos. Entonces, en ese orden de ideas, lo único que estamos es dañando la competitividad del país cuando tenemos en las manos la posibilidad de hacerlo. Yo diría que sería importante exigirle hoy a la Superintendencia de Transporte que esa resolución 312 sobre la misma se resuelvan los recursos presentados por las navieras lo más pronto posible para que empiece a hacerse efectiva, porque de una u otra manera lo único que organiza la posibilidad de que exista un adecuado control en cuanto al tema de descarga de contenedores son las eventuales sanciones a las cuales se pueden ver supeditados quienes incumplan la normatividad que pueda ser vigente con relación a ese tema. 9:27 minutos. César Nulfo Cuervo, presidente de Fede Transcarga, hablando de la advertencia que están haciendo frente al que pareciera y esperamos que no inminente colapso en el puerto de Buenaventura. Señor Cuervo, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Un feliz día a todos ustedes. Estás escuchando Blue Radio.